entre los tantos temas que se están moviendo, que están súper calientes, está, yo diría que la crisis de los camioneros, con una convocatoria inmediata a marchar hacia la Casa Blanca el día 15 de mayo. Vamos a compartirlo con ustedes un momentico. Creo que esto es algo de lo más novedoso que está pasando, y además de eso tenemos otras notas, pero un poco vamos a compartir con ustedes no solo lo que está pasando, sino todo lo que se deriva de ahí. Vamos para ahí. Así que no van a poder trabajar. O sea, no van a tener con qué trabajar porque no va a haber producto. Vamos a moverse los camiones, las petroleras no van a poder vender su diésel carísimo. Ni los aviones van a poder ver. Vamos a ponerlo igual que se ponen los ferrocarriles, que además mencionan una palabra de que van a parar y todo el mundo se pone nervioso. Vamos a hacer un paro general el día 15 de mayo. Recuérdense que se va a quedar sin trabajo con la ley esta. Estamos hablando, señores, de una convocatoria nacional de los camioneros. En este caso no sabemos todavía si solamente se refiere a los camioneros cubanos en los Estados Unidos o también están sumando a este paro a más camioneros hispanos, afroamericanos, o bueno, pero no creo que los afroamericanos, porque no tienen el problema del inglés. Vamos a seguir escuchando esto y ahora nos ponemos en contexto. Póngase pila, 15 de mayo, paro general. Paro general, que al no haber comida, no haber agua, no haber trabajo, el pueblo se va a botar completamente para la calle. Vamos a hacer un paro general, caballeros, nos vamos a quedar sin trabajo todos. Hagan caso, donde lo coja el día 15, deja un truck stop en un parque, en una resaria, quédese allí y no mueva su camión. No mueva su camión. Si es chofer de compañía, párese también, que cuando las cosas mejoren, su sueldo va a mejorar también. Pónganse, caballeros, pila, no se mueva nadie el 15 de mayo, paro general, una semana parado, y si no aceptan nuestras condiciones, seguimos con el paro. Vamos a parar. Es hora ahora de hacer una unión como tienen los paros general el 15, que sepa inglés, que se lo explique también en inglés para que los americanos lo sepan. Paro general el 15 de mayo, todo el mundo parado. Vamos a hacerlo de verdad. Vamos a hacerlo como camioneros de verdad. Si tenemos los para estar subidos allá arriba 24 horas al día. Muchos aquí han perdido familias, han perdido padres, han perdido cumpleaños, han perdido de todos, dando lo mejor de nosotros por este país, por nuestras comunidades. Pues entonces vamos a tenerlo ahora bien puesta y vamos a hacer lo que haya que hacer, pero todo el mundo para la Casa Blanca. Vamos a rodearle Washington, vamos a rodearse a los de camiones. No le vamos a dejar que entre nada allí, nada. Vamos a estar una semana allí. O sea, van a rodear Washington e incluyendo la Casa Blanca. O sea, no van a dejar que nadie se mueva desde ahí. La pregunta que se impone, por supuesto, es, ¿ya tienen permiso? ¿Ya lo solicitaron? ¿En serio pueden rodear la Casa Blanca durante más de una semana como ustedes piensan? Bueno, vamos a verlo, pero también se trata de que, sobre todo, señores, lo hagan de acuerdo con la ley y cumplan todas las regulaciones para que no se metan en problemas. Pero vamos a seguir escuchando a este camionero. Vámonos equipados. Vamos para allá. Vamos a rodear Washington completo así, un cerco completo, y que se queden sin suministro, para que sea Washington el primero en gritar. Hay que aprender inglés, es verdad. Pero si ya hay choferes que en 20 años, sin hablar inglés, nunca han tenido ni un accidente, ni tan siquiera una carrera impecable, entonces ha servido más la experiencia que el idioma. Y la experiencia es algo que todos los idiomas quieren compartir. Bueno, ahí tenemos, señores, una convocatoria de un grupo de camioneros. Realmente no sabemos cuántos sean, pero sí está interesante porque es la primera vez que, bueno, ya esta nota sobre la orden ejecutiva que emitió Trump sobre el uso del inglés por parte de los camioneros como una herramienta fundamental, por primera vez está siendo retada. Un poco para ponerlos en contexto y hablar rapidito de a qué nos referimos, señores. Estamos hablando de una orden ejecutiva que entró en vigor a finales del mes de marzo. Y de hecho, aquí está, la orden ejecutiva fue firmada el 1 de marzo del 2025. Y de hecho, la del 1 de marzo del 2025 fue donde se designó el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos. Por esa razón sale esta orden en abril 28, esta nueva orden firmada por Donald Trump, nuestro presidente, que plantea enfocando o enforzando o obligando al sentido común en las reglas de la carretera para los camioneros en los Estados Unidos, para los conductores de camión. Yo sé que los colombianos le dicen tractomulas, etcétera, etcétera. Hay diferentes nacionalidades que nos siguen, un poco vamos a hablarle para todos. Todas las personas que conducen camiones grandes. Aquí aprovecho para saludar a José Ajona, Lice, Evelyn, RG25, 2506, qué equivocados están con esa actitud, nos dice. Pero antes han habido demasiados accidentes y han vendido muchas licencias de camiones y eso lo sabe el presidente Trump
y su gobierno. Ahora, señores, ¿dónde está, como bien nos los dicen por acá, dónde está el problema con la marcha de los camioneros, con las protestas de los camioneros? ¿Qué van a pedir? Van a pedir que el inglés no sea el idioma oficial, que le dejen hablar en español, que le dejen entender las señales de tráfico como puedan, porque lo otro, ha salido una gran polémica. De hecho, por favor, si esto lo está viendo algún camionero, por casualidad, les pido que sin duda se conecten, nos pidan el enlace y con gusto compartimos y conversamos aquí. No se trata de debate, yo también apoyo a sus reivindicaciones. Tengo muchísimos amigos camioneros, de hecho he hablado con varios hoy durante el día de hoy para que participaran en el programa. Desafortunadamente casi todo el mundo tiene miedo a las represalias y todo esto, como si esto fuera un país totalitario o una tiranía o estuviera el régimen castrista en el poder o algo por el estilo. Yo personalmente no lo entiendo, pero realmente no puedo obligar a nadie, ni me puedo ver yo camionero entonces para tener la experiencia. Ahora, sí conozco bastantes amigos, tengo bastantes clientes que son camioneros, mis respetos para ellos. Es toda una vida tremenda en función del camino privado, de un montón de limitaciones. Y sí debo decir algo, señores. En los Estados Unidos, en las carreteras de los Estados Unidos, al igual que en otros países, señores, no solamente existen las señales de tráfico internacionales, sino que ponen decenas de señales de emergencia. Oye, no sigas por aquí, hay un accidente, la carretera se va a convertir en una sola, o sea, va a ser un merge y así infinidad. Oye, hay un puente que es muy bajo ahí delante, no lo pueden cruzar, etcétera, 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 etcétera. Y se ha habido muchísimos accidentes en los últimos años. ¿Qué está pasando, señores? No solamente hay camioneros cubanos o latinoamericanos, como hablaba hace un ratico con Darwin, sino que también han entrado muchísimas personas provenientes de ¿dónde? De Ucrania, del Medio Oriente, de las repúblicas soviéticas, de infinidad de lugares, hindús, y muchas de estas personas, señores, no saben hablar inglés, ni siquiera el ABC. Por lo tanto, no pueden leer y no pueden comunicarse ni siquiera con la policía ante una emergencia. Esto sin duda es un peligro tremendo y yo creo que debe haber un término medio. O sea, en mi opinión, sí se debe ir a Washington, se debe buscar, por ejemplo, negociar, conversar con el secretario de Transporte, por ejemplo, y ver una vía intermedia si de repente le dan unos meses, no sé, 6 meses, 8 meses, a los camioneros que no dominan el inglés, que no lo tienen como un idioma fluido, para que se preparen, digamos, y puedan presentar un examen y de esta forma no tener más ese problema. ¿Qué es lo que me preocupa con esto? Que por lo general, cuando sale una ley ejecutiva como esta, que se refiere a que las personas que conducen en camiones, en tractomulas o lo que sea, en grandes por todos los Estados Unidos, tienen que dominar el inglés, enseguida vienen estados que son profundamente tradicionales, en ocasiones que tienen funcionarios que son racistas, que están acostumbrados a costumbres muy arraigadas y que no le gustan a los extranjeros. Ya sucedió. En Arkansas acaban de aprobar una ley que para conducir dentro de Arkansas tienes que ser ciudadano americano. Ya solo no se trata del idioma, no solamente se trata de que hables inglés o mandarín. El tema es que tienes que ser ciudadano. Entonces aquí se empiezan a complicar muchísimo más los temas. ¿Qué van a pedir en adelante para los camioneros? O sea, pueden venir muchísimas retaliaciones más. Teniendo en cuenta, señores, que el sur profundo precisamente donde está Kansas, no solo está Kansas, sino está Kansas, Oklahoma, Missouri, Mississippi, o sea, estados profundamente tradicionales y que están en todo el centro del país. Si toda esta zona del centro del país empieza a pedir, por ejemplo, la ciudadanía americana y que además de eso las personas sean fluidas en inglés, creo que realmente los camioneros hispanos o de diferentes orígenes no van a poder transitar por estos lugares y realmente podría haber problemas de shortage, o sea, de la cadena de suministros y todo esto, podría haber escasez. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa y con eso voy a poner otro video por acá que es precisamente sobre un camionero que hace un comentario y quería con una convocatoria, pero que explica mucho. En algunos temas estoy de acuerdo con él, en otros no, y queremos de hecho ponérselo para compartirlo con ustedes. ¿Qué piensa él y que ustedes me digan al respecto? Vamos para allá.
linda de esta plataforma digital. Bendiciones para todo el mundo. Espero que todo el mundo haya tenido un día próspero, un día factible. Bueno, miren, un dúo y ahora quiero hablar un poquito sobre ese video. Qué triste son estas cosas que están pasando. Yo gracias a Dios hablo un poco de inglés, lo tengo bien fluido y me puedo entender, pero eso que le estaba diciendo, hay muchos que así que llegaron tarde a este país, llegaron ya con unos cuantos años y es una pena ver que buenas personas trabajadoras estemos en esta situación. Y lo más triste es que en el primer mandato que tuvo Donald Trump fue cuando estábamos en el tiempo del COVID. ¿Se acuerdan de aquello? Y coño, que vaya. Vamos a escuchar bien lo que nos dice este camionero cubano, señores. ¿Qué tanto nos rogó? ¿Qué tanto nos pidió? ¿Qué tanto pidió a Dios y al mundo entero que encontraran gente como nosotros, que lo ayudáramos en los momentos más críticos, más duros y más dolorosos de este país? Una pandemia, una epidemia que no solo fue nacional, sino también universal, todos los países, donde murieron muchas personas. Escuchen. Qué triste es que fuimos nosotros los latinos, los que no paramos. Yo me acuerdo que yo fui a Nueva York, en los momentos más cruciales de Nueva York, que mira, para entrar a los lugares donde yo entré a llevar, que aquí en el mismo Nueva York, en el mismo aeropuerto de Nueva York, que aquí en Nasabucos, y donde yo tenía que llevar a distribuirlos. Yo me acuerdo que, Dios mío. Este es un cubano bien cubano, señores. Todavía le dicen nasobucos a las mascarillas. Las mascarillas sanitarias que usamos aquí en los Estados Unidos, que eso fue un término que solamente se usó en la Cuba castrista y gente recién llegada, bueno, como que lo adquirieron, se les pegó, o no sé si es que viaja mucho a Cuba, algo por el estilo, y se le quedó ese término de nasobuco que prácticamente nadie entiende, salvo los cubanos de la isla y bueno, nosotros que estamos en contacto con nuestros hermanos cubanos, por supuesto. Gracias, Marcos Ernesto. Bendiciones, saludos a ti desde el Perú, caramba. Vamos allá. Decían ponerme hasta un traje blanco, ¿vieron? ¿Y cuántos nos pasamos? Porque fue tiempo de nieve, ¿se acuerdan? Estaba más o menos. En algunos lugares éramos sin libro electrónico. No importaba, no había web techo, no había nada. Lo que había era algo que nos hacía sentir, que nos hizo sentir en aquel tiempo que éramos útiles y que estábamos dando lo que no estaban dando ni los americanos, los que hoy hablan inglés y nosotros no. En aquel tiempo yo entendía muy poco y sabía que cuando llegaba me decían, oye, esto hay que cargarlo y rápido para tal sitio, ¿viste? Bueno, ya él habla, o sea, de todo el aporte que hicimos los hispanos durante la pandemia, que hicieron los camioneros hispanos durante la pandemia. Y de hecho, señores, se refuerza una narrativa que lamentablemente es falsa. O sea, realmente quien ve este video piensa como el aldeano vanidoso que hablaba José Martí, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, piensa como que el 99% de todos los camioneros en los Estados Unidos son cubanos. Y de hecho, los cubanos no somos ni el 1%, somos apenas el 1%, quizás un poquito menos de todos los camioneros que hay en este país, señores. Además de eso, si les muestro esta tabla, un poco que no me dejará mentir, ustedes pueden ver que realmente, señores, los camioneros hispanos o latinos en promedio son un 18.3%. O sea, vamos a ponerle 20%. ¿Dónde están los americanos? ¿Son los latinos los únicos que manejan camiones? No, los afroamericanos están casi muy cercanos a los latinos, con un 16%. Los asiáticos un 3.6%. Fíjense, los camioneros americanos, lo que se llama gente blanca, es una cosa bien rara que se le llame blancos a ellos, y yo, por ejemplo, soy brown, no sé. Bueno, resulta ser que los camioneros americanos, nacidos aquí, blancos, de origen no hispano, son el 61%, o sea, más del 60%. Por lo tanto, señores, la mayoría de los camioneros en los Estados Unidos no son hispanos ni remotamente. Son americanos, como le quieran llamar, redneck, lo que ustedes quieran, americanos no solo de nacimiento, sino también de orígenes. Y nosotros compartimos unos porcentajes cercanos al 20% con los afroamericanos. Pero no es que los cubanos seamos imprescindibles, ni mucho menos. Somos apenas un 1%. Si solamente los cubanos están convocando esta marcha, yo realmente lo veo muy jodido esto, porque ya le digo, va a ser una cosa minúscula, pudiera ser una cosa muy bulliciosa, pero realmente deben buscar el apoyo de las demás nacionalidades si quieren lograr esto. Yo creo que lo que se pudiera pedir es, por ejemplo, al gobierno federal, bueno, que suavizara un poco y que dijera, bueno, vamos a darle unos meses más
para que tomen cursos, para que se preparen y vamos a ponerlo a rendir un examen, un poco de proficiency, o sea, de que realmente puedan comunicarse en inglés sin mucho problema, digamos, para el mes de diciembre o algo por el estilo. Porque, contrario a lo que dice él, no es el idioma, es la experiencia. No, señores. Además de la experiencia, que por supuesto que es muy buena, te saca un letrero cuando menos lo espera y eso puede llevar a un tremendo accidente, señores. Entonces, por lo tanto, un poco yo creo que hay que desmitificar esto de que la inmensa mayoría de los camioneros son hispanos, porque no es así. Incluso los afroamericanos están muy cercanos a los hispanos o latinos y realmente más del 60% de los camioneros en los Estados Unidos son blancos, son americanos de nacimiento. Y de hecho, algo más que les quería comentar es otra cosa. También, esta ley pudiera, no es nada nuevo, como estábamos hablando, viene desde los años 60 y lo que ha hecho el presidente Trump es simplemente recalcar, enforzarla y decir, mira, hay muchísimas accidentes en los Estados Unidos y por lo tanto, es necesario que los camioneros puedan hablar perfectamente, fluidamente el inglés para no seguir causando accidentes en la carretera y de hecho poder no ser un estorbo en situaciones de emergencia. Pero fíjense más, les digo más. Por ejemplo, en marzo 1 del 2025, como ya estábamos hablando, el presidente Donald Trump sacó una orden ejecutiva, firmó una orden ejecutiva planteando que el inglés va a ser a partir del 1 de marzo del 2025, o sea, ya lleva más de un mes, el idioma oficial de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso, señores? Se va a caer en la Corte Suprema. Esto es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué razón se va a caer? Y realmente el inglés nunca ha sido el idioma oficial de los Estados Unidos. Vamos un poquito por allá, para atrás, vamos para 1776, señores, cuando sale la Constitución de los Estados Unidos, que de hecho tenían dudas porque había muchos colonos dentro de las 13 colonias, alemanes, daneses, de diferentes nacionalidades, pero por supuesto la mayoría eran de las colonias británicas y por eso deciden redactar la Constitución original de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, incluso en el idioma inglés, que era mayoritario, pero incluso en la Constitución no aparece nunca que el inglés sea el idioma oficial. ¿Por qué? No lo hacen por los hispanos, ni mucho menos. Se mantiene así, señores, y el año próximo, en el 2026, Estados Unidos va a cumplir 250 años como nación. Y en todo este tiempo, hasta ahora, nunca se había considerado el inglés como el idioma oficial, ni mucho menos. ¿Por qué Trump viene con esto y por qué les digo que se va a caer? Porque es algo que no tiene fundamento. Porque los Estados Unidos es una federación de estados. Usted no le puede pedir a las naciones indias, no les puede pedir que hablen inglés, que su idioma oficial es el inglés. Usted entra al área de los Seminole, aquí en Fort Lauderdale, y les dice que obligados no pueden hablar en sus idiomas originarios y le van a dar 3 patadas y lo van a sacar de ahí. De hecho, el FBI y autoridades federales, señores, cuando entran a las naciones indias, a los Miccosukis, a los Seminoles, a los Sioux, a los Cherokees, que hay decenas de tribus por ahí arriba también en todo el norte, señores, tienen que pedir permiso porque son naciones, son otros países dentro de los Estados Unidos. Además, usted no le puede exigir, por ejemplo, a los boricuas, que es un territorio de los Estados Unidos, que hablen inglés porque el inglés es el idioma oficial. No lo es. El inglés es el idioma oficial de Puerto Rico, pero también lo es el español. ¿Qué pasa en Hawái? En Hawái se habla hawaiano, se hablan decenas de dialectos, pero lo mismo pasa. No le puedes exigir que solamente hablen el inglés, ni mucho menos. De hecho, aquí tengo una tabla que un poco lo voy a compartir con ustedes. Aquí me dice Francis, los hispanos siempre con la mentalidad del sermundista, no quiero ver si llegamos a ser mayoría. Miren California, así queda todo Estados Unidos. Es correcto, Francis. No, yo solamente estoy comentando que es complicado exigir que un idioma sea oficial. Ahora, el inglés sin duda es el idioma mayoritario que más se utiliza y a la vez es el instrumento, el idioma que se instrumentalizan
todas las leyes de este país. Por supuesto, nadie queda exento de hablar inglés, pero de lo que estoy hablando es que esta orden ejecutiva de que el inglés sea el único idioma, sea el idioma oficial, como en Cuba es el español, etcétera, etcétera, no tiene cabida en los Estados Unidos porque está constituido por un montón de nacionalidades que no se pueden erradicar. Usted ahora no le puede decir a los boricuas, oye, ya ustedes no van a ser puertorriqueños. Ustedes son ciudadanos americanos, para todos son americanos. A los hawaianos no les puede decir, espérate, que ustedes son americanos y no son hawaianos, no pueden hablar. De hecho, por ejemplo, si vamos a Alaska, señores, la cantidad de idiomas originarios, dialectos que se hablan en Alaska, porque hay decenas de grupos originarios, de indios provenientes, decimos indios, pero son los pueblos originarios. Por lo tanto, fíjense acá, aquí está estado por estado, pueden ver que Alabama, Alaska, etcétera, Colorado, tienen el inglés como idioma originario. Sin embargo, por ejemplo, Connecticut, Delaware, no tienen ningún idioma oficial. Por ejemplo, Hawái, ¿cuál es el idioma oficial? Hawaiano. Idaho, todo esto, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, tienen el inglés. Pero cuando vamos para abajo, miren, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, no tienen ni siquiera el inglés como idioma oficial. Por lo tanto, es inconstitucional plantear que el idioma oficial y el único que se puede hablar en los Estados Unidos es el inglés. Eso es un error y vamos a ver cómo la Corte Suprema se lo va a tumbar a Trump, como también el tema de la nacionalidad por nacimiento, que dice que no, que a partir de ahora no basta con nacer en los Estados Unidos. Bueno, pues sí, la Constitución lo plantea así y créanme que se lo van a tumbar también en la Corte Suprema. Tienen que tener en cuenta esto. De hecho, aquí nos dice Francia, en algunas partes de Miami solo se habla el cubaniche. Exactamente, cubaniche o cubiche, como se sienta más cómodo. Aquí José Ajona nos dice, es un tema complicado, esto es un país constituido por varias naciones-estado con muchas lenguas. Correcto, hermano. Una federación de estados donde el gobierno federal, si bien prevalece para los temas administrativos de política exterior, los estados tienen que conservar su autonomía. Y tú no puedes obligar a ningún estado a que hable un idioma como tal. Dejando esto atrás, para nada estamos diciendo que los camioneros no deben mejorar el inglés. Por supuesto que sí. Y me parece que el reclamo no debe ser en ningún momento. No, espérense, déjenos hablando español, hindi, el idioma que nos dé la gana porque tenemos experiencia y no necesitamos el inglés. No. Eso sería una locura. Simplemente, señores, el idioma mayoritario en este país que más se habla es el inglés y tenemos que adaptarnos. Nosotros estamos de visita, sumamente agradecidos de vivir en este país y por lo tanto no podemos imponer nuestras normas. No, yo quiero hablar cubiche y yo quiero que en todos los lugares se hable cubiche. Y cuando va alguien a una tienda en Hialeah, como ha pasado con las cafeterías, un Burger King, no, si no hablas, como hablas inglés nada más, no hablas cubano, bueno, pues te tienes que ir porque no puedes comprar, qué sé yo, una hamburguesa. Es una cosa absurda, ¿no? Es el otro límite que no debemos sobrepasar. Aquí aprovecho, señores, para, bueno, Alberto Iglesias nos dice, si Trump sabe que esta ley va rechazada, ¿por qué entonces firma y crea el problema? Bueno, yo pienso que Trump hace muchísimas cosas para sus bases, o sea, para las bases republicanas que son trumpistas, más allá de ser, y son muchos símbolos, o sea, por ejemplo, esto de las naciones, de los nacionales que nazcan, que no necesariamente son americanos, eso es algo que se cae de origen, señores. De nuevo, la Constitución dice que simplemente todos los nacidos en Estados Unidos y sus territorios, etcétera, etcétera, son automáticamente americanos. Y por supuesto, Trump se dirige mucho a sus bases. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que tiene algún sentido, hablando de sentido, que al Golfo de México, como se ha conocido por los últimos 500 años, de pronto nosotros le llamemos Golfo de América, cuando el resto del mundo no lo va a llamar así? Me recuerda mucho a los Emiratos Árabes, por ejemplo, cuando estuve ahí, que uno va al Golfo Arábico-Pérsico y no le puedes decir Golfo Arábico-Pérsico porque ellos se niegan y dicen, no, de Persia nada, Persia es el actual Irán. Y entonces ellos dicen, no, Golfo Arábico, se llama así nada más. Y es simplemente el nombre que le ponen ellos. O sea, nosotros no podemos estar a ese nivel, señores. Da lo mismo que se llame Golfo de América, pero históricamente siempre se ha llamado Golfo de México.
Igual que en Cuba, Carlos III, la gran avenida en la ciudad de Habana, que le pusieron Salvador Allende y no sé cuántos nombres, y se quedó Carlos III. O sea, son nombres que van a prevalecer por el uso. Aquí nos dice, de hecho, Leosvani, somos más de 250 y solo 95 likes. ¿Qué pasa? Bueno, señores, sí, les agradezco mucho que si puede, igual denos un like. El programa es importante que llegue a más personas y que lo compartan si es posible. Aquí me dice Francis, recuerdo a la señora que dejó a la afroamericana en la ventanilla y no la quiso atender por hablar inglés. Correcto. Ha habido casos así, señores, que no, para nada, no deberían ser buenos ejemplos. Hablando del presidente Trump, señores, hoy precisamente han otorgado los premios Pulitzer y precisamente hay una fotografía que se ha ganado el premio Pulitzer y se trata nada más y nada menos que la fotografía de cuando le hacen el atentado a Donald Trump, señores. Fíjense la capacidad de este fotógrafo. Vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a achicarlo un poquito para compartirlo con ustedes. Miren esto. Pues esta es la fotografía que gana el premio Pulitzer. Vamos a compartirlo con ustedes. Ya tenemos audio, todo. Vamos para allá. So breaking right now, New York Times photographer Doug Mills awarded the Pulitzer Prize for the stunning images of Pennsylvania. Miren qué fotografía, señores. La bala prácticamente llegando a donde está Trump. Y Trump se salva en tablita realmente. O sea, está realmente protegido por Los Ángeles. O quienes ustedes quieran, dependiendo de la posición. Pero fíjense que la fotografía es de la bala en el momento que va a golpear a Donald Trump y Trump en ese momento se agacha, que va a señalar algo de los inmigrantes ilegales y todo este tema, y entonces no le da por razón de milímetros. Vamos a seguir viendo este reportaje rapidito. The assassination on President Trump 13, 2024. We remember this incredible image of the bullet whizzing the president after grazing his ear. There were a lot of stunning images from that day, but that one has just been awarded. Pues esta foto, señora, acaba de ganar el premio Pulitzer porque realmente es una fotografía histórica. Aquí hablando de historia, aprovechamos para saludar a nuestro amigo y gran hermano Octavio Rivero, que nos dice saludos desde Groenlandia, el Comando Sur. Sí, señores, en Groenlandia realmente hay bases militares americanas y en una entrevista este fin de semana Trump ha dejado entrever que si bien para Canadá no habrá una situación militar, para Groenlandia no necesariamente correría la misma suerte, lo cual parece indicar que sí, que Groenlandia pudiera ser invadido por los Estados Unidos, lo cual realmente en un mundo como hoy, donde Groenlandia hace siglos pertenece a Noruega, por supuesto que la Unión Europea defendería a Groenlandia con uñas y dientes. ¿Y de qué parte? Imagínense, la OTAN de una parte de Estados Unidos y de otra parte de toda la Unión Europea van a entrar en conflicto por Groenlandia, en serio. Precisamente por esto estamos hablando que Trump muchas veces plantea cosas para halagar a su base, para mantenerse en perspectiva, para que todo el mundo diga, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y esto, o sea, es mucho marketing, señor.